Buen día para todos, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la actividad 2 de la formación Contabilidad en las Organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Si son tan amables, me confirman si ahí me escuchan. Por favor. Te escucho. Gracias. Bueno, entonces hoy es 16 de abril, hoy damos inicio a la actividad 2. Como les informé en la sesión anterior y a través de los anuncios, es importante tener en cuenta que todos los enlaces estarán disponibles hasta el día 7 de mayo, que es la fecha en la cual daremos por finalizada la formación. El día de ayer finalizamos la actividad 1, hoy iniciamos la actividad 2. Quien no haya podido de pronto enviar alguna de las evidencias, de pronto no las ha podido realizar, recuerden que todos los enlaces estarán disponibles hasta el 7 de mayo. Todas las evidencias se revisan, se califican y se retroalimentan de igual manera si ustedes la envían en el plazo del cronograma o después de las fechas establecidas de acuerdo al cronograma. Todos los enlaces permiten envíos de manera tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se cumplió la fecha, de acuerdo al cronograma, en la formación complementaria virtual del SENA se deben configurar todos los enlaces de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. Se habilita una opción en el envío de actividades que permite que el aprendiz realice envíos de manera tardía. Una vez finalice la fecha, se pueda seguir enviando las evidencias hasta el día límite para enviar actividades, que va a ser el día 7 de mayo. En este momento, pues me encuentro en el proceso de revisión, calificación y retroalimentación de las evidencias que enviaron el día de ayer. Entonces, si alguno no la ve reflejada en calificaciones, puede revisar en horas de la tarde. En este momento, pues me encuentro en ese proceso. Recuerden que una vez ustedes participan en actividades, cuento con 48 horas después de que ustedes envíen esa evidencia o actividad para calificar. De igual manera, recordarles la importancia de enviar la copia del documento de identidad. El documento de identidad es el requisito indispensable para el proceso de certificación. El aprendiz que cumpla con la totalidad de las actividades o evidencias dispuestas en la plataforma que corresponden a cada actividad tiene 2 evidencias calificables, pero se adiciona una evidencia calificable que es la que está disponible en actividades iniciales. Esta evidencia calificable corresponde al envío del documento de identidad. Gracias a quienes ya lo enviaron. Quien no lo haya enviado, por favor, realice el envío, porque en caso de que se requiera o se necesite realizar una actualización en tipo de documento, número de documento o datos registrados de cada uno de los aprendices, es un proceso que no pueden realizar ustedes con su rol de aprendiz ni yo con mi rol de instructor. Debemos solicitar al área de gestión académica encargada del centro de formación, del Centro de Comercio y Servicios, que realice el proceso de actualización en alguno de los registros que exista novedad. Para este caso, cuando el aprendiz está certificado en un técnico tecnólogo en otro centro de formación que no corresponda a comercio y servicios de la Regional Tolima, se debe solicitar la actualización directamente a ese centro de servicios. Entonces, no podemos realizar la actualización tampoco en el área de gestión académica. Se debe solicitar al agente GAE encargado de ese centro de formación que realice la actualización. Como son procesos administrativos, se demoran un poco, entonces debemos, al momento de finalizar la formación, procurar en que ya se hayan realizado todas estas actualizaciones y ya se haya cumplido con estos requisitos de que los datos estén registrados de manera correcta. Los nombres y apellidos no pueden llevar tildes, deben estar completos, también deben tener la misma ortografía tal cual aparece en el documento de identidad, porque es con esos datos cómo se va a generar el certificado y para que tengan en cuenta que una vez se genera el proceso de certificación,
esos certificados no se pueden modificar. Entonces, es por eso que realizamos ese proceso de verificación y actualización de registros previo a que se realice el proceso de certificación. Una vez se hace la actualización en el registro, ustedes pues ya pueden ingresar con los datos actualizados. Para el caso de quienes están registrados con tarjeta de identidad y ya tienen cédula de ciudadanía, recuerden que una vez hagan el envío del documento, el centro procede a hacer la actualización, si se puede, y una vez se realiza esa actualización, ustedes para ingresar a la plataforma, pues deben seleccionar la opción de, si tenían tarjeta de identidad, seleccionar la opción de cédula de ciudadanía. En el caso de que haya que hacer actualización de tarjeta de identidad a cédula, no es necesario crear un nuevo perfil con el tipo de cédula de ciudadanía. Simplemente al realizar la actualización en el registro, lo que hace el sistema es que toma toda la información que ustedes tienen registrado con tarjeta de identidad y se la suma al cambio de documento. Entonces no es necesario crear un nuevo perfil. Bueno, quisiera saber si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud, cómo les ha ido con las evidencias. Sé que la plataforma ha estado presentando algunas intermitencias, la recomendación y lo que yo hago, porque así como a ustedes a veces les falla o les molesta al momento de ingresar, a mí también me sucede igual. Lo que yo hago es que cierro todo el explorador, cierro todas las ventanas que tenga abiertas y vuelvo a ingresar o intento ingresar por otro explorador. En mi caso, estoy trabajando por Google Chrome y me está funcionando perfectamente. En algunas ocasiones lo que sucede es que tenemos guardada la contraseña de ingreso y el sistema no la reconoce. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volverla a digitar de manera manual para que nos permita ingresar. Esa es como las estrategias que yo uso. Trato de ingresar por otro explorador o también cuando voy a adjuntar algún archivo o alguna evidencia, entonces lo que hago es que a veces me sale error de base de datos, a veces me sale algún error, entonces le doy atrás, vuelvo a ingresar y verifico en el enlace si se adjuntó de manera correcta el archivo o no. Entonces, pues esa son como unas recomendaciones que tengo para el caso específico. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno, veo que no tienen ninguna duda, entonces voy a compartirles mi pantalla. Permítanme un momento, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Listo. Entonces, como les mencionaba al inicio, hoy es la sesión correspondiente a la actividad 2. Damos inicio a la actividad 2. La formación que estamos desarrollando en este momento se denomina contabilidad en las organizaciones. Los ID de las fichas en las cuales soy instructor en este momento son las fichas 320, 24, 21, 22, 23 y 24. Recuerde que cada uno de ustedes está inscrito solamente en una de estas fichas que encuentran aquí relacionadas. En caso de que requieran información adicional, por favor informarme a qué ID de ficha corresponde
y el nombre completo. Soy Jenny Patricia Arenas Prada y hoy es 16 de abril de 2025. Como agenda de la sesión tenemos la explicación o el saludo de bienvenida, la explicación del componente formativo 2, las evidencias de la actividad 2, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Para la actividad 2, entonces ya vimos que en la actividad 1, la competencia que está asociada a la formación contabilidad en las organizaciones se denomina contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. Cada una de las actividades, vamos a desarrollar 4 actividades, este es el inicio de la actividad 2, tenemos la actividad 1, 2, 3 y 4. Al finalizar la formación, pues debemos haber presentado las 4 evidencias más el envío del documento de identidad para lograr la certificación. Para el caso de la competencia de la actividad 2, el resultado de aprendizaje asociado a esa competencia se denomina reconocer tipos de documentos de acuerdo con la actividad económica de la empresa y normativa vigente. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta del 16 de abril al 22 de abril. Tenemos el componente formativo de la actividad 2, entonces se denomina la contabilidad en las organizaciones y está compuesta por el contenido temático, la introducción, la importancia de la contabilidad, las clases de contabilidad, el ciclo contable, los soportes contables y la cuenta contable. Entonces, esto es lo que compone el material de la actividad 2. Recuerden que allí lo van a encontrar en versión interactiva y en versión descargable. La versión interactiva es la que pueden revisar dentro de la plataforma. Ustedes pueden ingresar, allí pueden revisar el material y lo importante es que si quieren descargar el material para guardarlo para posteriores consultas, deben ingresar en el espacio donde aparece el material en PDF, que es donde les permite descargar el archivo en PDF para que lo a la plataforma. Entonces, si quieren guardar los materiales, yo se los de WhatsApp, por el grupo de que la requieran desde que hayamos finalizado la formación. Cuando hablamos de la importancia de la contabilidad, entonces vemos cómo, de acuerdo al artículo 1 del Decreto Reglamentario 2649, la contabilidad es el conjunto de conceptos básicos y reglas que permiten identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de los movimientos contables de una organización de manera clara, completa y fidedigna. Entonces, ¿qué es lo que se quiere a través de la unificación de la información contable? Que podamos medir, identificar, clasificar, registrar, interpretar toda la información que se requiere. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos tomar decisiones. ¿Qué es lo importante cuando tenemos una información? Una información contable por sí sola no nos va a indicar nada. Lo que necesitamos es que esta información que obtenemos podamos a través de ella analizarla, evaluarla e informar sobre la historia de los movimientos contables, qué cuentas están teniendo de pronto mayor incidencia en la información que estamos recibiendo, que esta información sea clara, que la organización cuente con una información clara, completa y fidedigna de lo que está sucediendo dentro de la organización, en su parte contable. De esta manera, la finalidad de la contabilidad, ¿qué es? Es brindar información financiera de una empresa, específicamente en los resultados operacionales y en la situación económica de la misma. Por ello, comprende 3 conceptos fundamentales, que son causación para el estado de resultados, efectivo para el flujo de caja y acumulación para el balance general. Entonces, la importancia de la contabilidad radica en la posibilidad de reconocer cuál es el estado monetario de una empresa, incluso de una persona, para definir a futuro qué vías tomar para intentar producir más ganancias que pérdidas. Es decir, que la contabilidad es fundamental para la gestión empresarial y la toma de decisiones, porque es una herramienta
que sirve de proyección. Todas las áreas de la organización toman decisiones y basan sus decisiones en la información que brinda el área contable. ¿Por qué? Porque a través de ellas, ¿qué nos están indicando? Si estamos obteniendo ganancias o estamos obteniendo pérdidas, si estamos siendo efectivos dentro de la organización, si estamos cumpliendo con todos los parámetros que se requieren y con eso estamos obteniendo utilidades o ganancias. Entonces, allí radica la importancia de la contabilidad. Obtener una información clara, registrar, interpretar, analizar y evaluar la información para la toma de decisiones. Cuando hablamos de las clases de contabilidad, entonces encontramos la contabilidad financiera, que surge para presentar estados contables a terceros, organismos públicos, accionistas o inversores. La contabilidad fiscal, que se basa en criterios fiscales que establecen las leyes nacionales, en las cuales se establece cómo debe desarrollarse. Encontramos también la contabilidad de gestión, que también se denomina como directiva. Ella, a diferencia de la contabilidad financiera, genera información para uso interno de la empresa, por ello la recopilación de la información es más detallada. Encontramos la contabilidad administrativa, que se centra fundamentalmente en aspectos internos de una empresa y sus destinatarios son los directivos y propietarios de la empresa, quienes pueden emplear esta información para evaluar los resultados y las estrategias de la empresa. Y la contabilidad de costos, que es la que clasifica y recopila la información sobre los costos comunes de la empresa. Entonces, allí encontramos varias clases de contabilidad, pero no quiere decir esto que la información vaya de diferente manera. Siempre se trabaja la misma información, lo que sucede es que se requiere información más detallada en algunos casos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y para mirar la gestión y el desarrollo de la misma. Encontramos que el ciclo contable, entonces el ciclo contable describe el proceso de la contabilidad, cómo se llega al punto donde se generan los informes de gestión para calificar el desempeño de sus directivos. Entonces, todo empieza con la recolección de todos los documentos contables. Todos los documentos deben tener un respaldo, todo debe tener un documento contable, un documento donde me indique que se realizó una transacción. Entonces, se realizó el pago, se realizó el gasto, se realizó todo esto, está soportado con un documento contable. Yo no puedo realizar contabilidad o llevar una contabilidad real si no cuento con los soportes o documentos contables que me respaldan tal movimiento. Con estos documentos, ¿qué hacemos? Hacemos una codificación de los reportes contables con base en el Plan Único de Cuentas. ¿Qué es el Plan Único de Cuentas? Es un plan que está diseñado para que sobre ese Plan Único de Cuentas se hagan los registros contables. ¿Por qué? Porque con eso logramos uniformidad en la información que estamos generando en la empresa y podemos, con esa información, podemos compararla con otras empresas de la misma, similares, y a través de esa comparación, pues podemos decir que cada una de las cuentas cómo está haciendo el manejo. ¿Por qué? Porque lo que se quiso a través de la unificación de ese Plan Único de Cuentas es eso, lograr que podamos, así como nosotros generamos una información de manera interna, podamos compararla de manera externa con otras organizaciones de similares. Entonces, debemos realizar la codificación de esos soportes de acuerdo al Plan Único de Cuentas. ¿Qué consiste el Plan Único de Cuentas? Es un plan a través de la cual existen 9 clases de cuentas y cada clase de cuenta, entonces vamos a encontrar unas cuentas allí. Podemos decir que la clase 1, 2 y 3 son las cuentas que representan o se ven reflejadas en el balance, y las otras, entonces vamos a ver que unas están en el estado de resultados. Y de esa manera, entonces, el Plan Único de Cuentas lo vamos a ver más detallado en la actividad 3, que va destinada a que revisemos cuáles son los elementos en específico que componen el Plan Único de Cuentas. Con esa codificación de esos soportes realizamos la elaboración del comprobante de contabilidad.
¿Qué quiere decir esto? Que cogemos y se puede hacer diario. Entonces vamos a decir que en el día tuvimos tantos soportes afectaron tales cuentas, cuenta de caja, cuenta de bancos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y elaboramos el comprobante de contabilidad con esos soportes. Por eso es tan importante en la contabilidad los soportes. De allí nace todo el ciclo contable. Cuando ya tenemos la elaboración del comprobante, entonces realizamos el registro en libros auxiliares de cuentas y control, subcuentas y libros principales. En este momento, pues con todos los avances tecnológicos que hemos tenido, el registro en libros auxiliares se realiza de manera automática porque tenemos un sistema contable a través del cual realizamos la recolección de documentos, realizamos la codificación e ingresamos en el sistema toda la información y ella automáticamente nos va alimentando la información, libros auxiliares, la cuenta control, subcuentas y los libros principales. Anteriormente, cuando hablábamos, por ejemplo, de inventarios, entonces teníamos que llevar un cártex de manera manual, donde decíamos que recibimos tantas unidades, que sacamos tantas unidades o vendimos o utilizamos de materia prima, y entonces de esa manera llevamos el cártex de manera individual de cada uno de los productos. En este momento, pues con los avances que hemos tenido, manejamos un sistema contable que nos permite a través de él llevar el sistema de inventarios. Los ajustes contables necesarios se deben realizar y se realizan en todas las contabilidades, se deben realizar ajustes, en algún momento se realizó alguna mala codificación, se ingresó de manera errónea al registro, entonces debemos realizar unos ajustes necesarios. Una vez realizamos esos ajustes, entonces procedemos a la elaboración de los estados financieros del ejercicio y con esos estados financieros del ejercicio se realiza el informe de gestión para calificar el desempeño de sus directivos. Cada organización tiene en cabeza de una persona el desarrollo de todos esos procesos. Entonces, es esa persona la encargada de realizar el informe de gestión para la evaluación del desempeño que se presenta con sus directivos. Entonces, encontramos también los soportes contables. Cuando hablamos de soportes contables, pues ya lo mencionábamos al inicio, encontramos soportes internos y soportes externos. Cuando nos mencionamos, encontramos los soportes del recibo de caja. Entonces, el recibo de caja o comprobante de ingreso es un soporte contable en el que se registran los ingresos en efectivo que recauda la empresa. Encontramos el recibo de consignación, que es el comprobante elaborado por los bancos para que los cuentavientes lo diligencien al realizar la consignación. ¿Esto qué ha sucedido en este momento? Pues cuando de pronto nos acercamos a realizar una consignación, en algunos bancos, no en todos, ya no tienen los comprobantes o recibo de consignación, simplemente uno suministra la información del número de la cuenta, el valor que va a consignar, y ellos automáticamente generan como un recibito que parece un voucher, y ese es el recibo de consignación. Entonces, pues también es el respaldo de que se realizó esa consignación y eso es un comprobante contable. Tenemos la factura comercial, que es un soporte contable que contiene la descripción de los artículos comprados o vendidos, y allí entonces se discriminan los fletes e impuestos causados. También encontramos el comprobante de venta con tarjeta de crédito. Cuando una empresa recibe tarjetas de crédito de sus clientes es porque se encuentra habilitado en el sistema y suscribieron un contrato con la entidad financiera. El cheque, pues, es un documento en el que el girador ordena al banco, que es el girado, en donde tiene su dinero a pagar la suma señalada en el orden del beneficiario. El comprobante de pago de egreso, que también se denomina orden de pago, y es un soporte contable que respalda el pago de cierta suma de dinero. La letra de cambio. La letra de cambio es un título valor, es una orden incondicional de pago dado por el girador a un girado. La nota débito, que es un comprobante adoptado por la empresa para endosar a la cuenta de sus clientes un mayor valor por concepto de comisión o error en la liquidación de las facturas. La nota crédito, que es un comprobante empleado para contabilizar descuentos que no están liquidados en la factura. El recibo de caja menor es allí donde es un soporte que se utiliza para registrar los gastos
que son pagados en efectivo y por valores mínimos. Cuando nos referimos a la caja menor, en las organizaciones siempre se maneja una caja menor. Esa caja menor debe ser asignada a una persona en específico. Bajo un acta se entrega un dinero en efectivo que corresponde al valor de caja menor. En la mayoría de los casos se asigna a la secretaria, a la persona que está encargada de la parte administrativa, y es esta persona a través de la cual, si se requieren, como su nombre lo indica, gastos menores, por ejemplo, transporte, fotocopias, gastos que no requieren realizar un cheque, realizar un retiro bancario. Entonces, ¿qué se hace? Con esta caja menor se asigna una persona, ella se encarga de ir realizando los recibos de caja menor. En el momento en que se realice un arqueo de caja menor, ¿qué quiere decir esto? Que la persona encargada debe obtener el dinero en efectivo, si no se ha gastado, o los comprobantes, los recibos de caja que respalden esos gastos. Esa caja menor no es la caja menor para gastos varios de la oficina personales, sino que son con una destinación específica. Entonces, la persona encargada se hace responsable bajo un acta de esos valores que son asignados. Encontramos también los soportes de contabilidad internos, la nota de contabilidad, que es un documento preparado para registrar las operaciones sin soporte contable, como es el caso de asientos de corrección, de ajustes y cierre, y el comprobante diario de contabilidad, que es un documento que requiere ser elaborado previamente al registro de cualquier operación. La cuenta contable, cuando hablamos de la cuenta contable, todo lo que recibe o entrega lo acumula de forma ordenada y muestra la diferencia de los saldos. Las operaciones comerciales están relacionadas en una cuenta en particular. Siempre debemos tener en cuenta que al realizar un registro contable debemos afectar una cuenta de naturaleza débito y una cuenta de naturaleza crédito. Cuando hablamos de naturaleza débito, el saldo de la cuenta aumenta con los registros realizados en el débito y disminuye con los registros realizados en el crédito. El saldo siempre presenta derechos y bienes controlados por la empresa. Cuando hablamos de la naturaleza crédito, el saldo de la cuenta aumenta con registros hechos en el crédito y disminuye con registros hechos en el débito. El saldo representa las obligaciones de la empresa adquiridas en sucesos pasados. Según los estados financieros, las cuentas que contienen los estados financieros, que son el balance general y el estado de resultados, se clasifican en cuentas reales, nominales y cuentas de orden. Las cuentas reales o de balance, que corresponden a la clase 1, 2 y 3, son el activo, que son los derechos y bienes controlados por la empresa, los pasivos, que son las obligaciones contraídas por la empresa con terceros, y el patrimonio, que recopila los aportes de los propietarios para desarrollar la actividad comercial. Aumenta con registros en el crédito y disminuye con registros en el débito. Las cuentas nominales o de resultados, entonces, acumulan las operaciones realizadas durante el ciclo contable y están relacionadas con las clases nominales de ingreso, nominales de costo, nominales de gasto y costos de producción o operación. Las cuentas de orden son las que recogen los hechos económicos que no comprometen directamente la estructura financiera del balance o del estado de resultados, y se caracterizan porque no se combinan con ninguna cuenta real o nominal, y son las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Las de orden deudoras son los hechos que generan derechos que pueden afectar la estructura financiera, y las de orden acreedoras son los compromisos o contratos relacionados con posibles obligaciones que pueden afectar la estructura financiera. Cuando hablamos del método de la cuenta T, se denomina cuenta T porque cuando ustedes miran la imagen, esta imagen les representa una T. La forma gráfica de representación de las cuentas de forma T es esta. Vamos a ¿qué elementos llevan esas cuentas T? Debe existir un código y concepto o nombre de la cuenta. Yo no puedo hacer una cuenta T donde no identifico a qué corresponde ese registro contable. Entonces, debo identificar un código y concepto o un nombre de la cuenta.
caja, bancos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, todo lo va a ir allí. Vamos a determinar un código o un nombre de la cuenta. ¿De dónde tomamos ese código o ese nombre de la cuenta? Del plan único de cuentas. Encontramos un lado débito y un lado crédito. Ya vimos que si tenemos un lado débito, cuando tenemos movimientos en el débito, aumenta; cuando tenemos movimientos en el crédito, disminuye. Cuando tenemos un lado crédito, si tenemos movimientos en el lado crédito, aumenta; y si tenemos movimientos en el lado débito, disminuye. Y esto nos da unos saldos. Ese saldo será débito o crédito dependiendo de los movimientos que se registren en esa cuenta. Ya vamos a ver más. Aquí les voy a indicar. El método de partida doble, la partida doble es la que es considerada como el método matemático de contabilidad. Esta teoría expone que toda transacción interviene en mínimo una cuenta que recibe y otra cuenta que entrega en una operación sencilla. En una operación compleja pueden existir varias cuentas. Para este caso específico que estamos viendo, para la actividad 2, vamos a tener unos ejercicios que realizar, que son unas contabilizaciones en cuentas T. ¿Esto qué me indica? Que puede afectar una o varias cuentas. Es lo que me está diciendo el método de partida doble. De esta operación, pues se mantiene el equilibrio entre los valores recibidos, que son los débitos, con los valores entregados, que son los créditos, y se fortalece el método de la partida doble. Los métodos de la ecuación contable, a través del método de contabilidad, la partida doble resulta la ecuación contable que representa los activos en equilibrio con la suma de pasivos y patrimonio. Ya vimos que estos son los elementos que componen el balance general. Entonces, en el balance general encontramos unos valores que van o que componen el activo, otros el pasivo y otros el patrimonio. Cuando hablamos de la ecuación contable, quiere decir que una vez realizamos el balance general, tenemos que tener en cuenta que la sumatoria de los activos, que es lo que me está indicando esta ecuación, que la sumatoria de los activos debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio, ¿sí? Los valores totales que me reflejan en el balance general deben reflejar y siempre coincidir con el método de la ecuación contable, que me indica que la sumatoria de los activos, o sea, el valor 50,000 pesos, me suman los activos, debe ser igual al valor del pasivo más el patrimonio, que deben sumar los mismos 50,000, y de esa manera cumplo con el método de la ecuación contable. Estas son las maneras de presentar las cuentas T. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que una cuenta reflejada en esquema o formato de cuenta T debe tener un nombre de cuenta. No podemos dejarlo sin el nombre o la identificación de la cuenta, y el movimiento, si es débito, si la cuenta T es débito, entonces la cuenta que estamos afectando es de naturaleza débito. Recuerden, aumenta en el débito, disminuye en el crédito. Si la cuenta es de naturaleza crédito, aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Y de esta manera, pues entonces cada uno se debe hacer el registro mínimo en una parte débito y en otra parte crédito. Cuando hablamos de los elementos de la cuenta T, entonces encontramos el concepto nombre, código de la cuenta, su lado débito, su lado crédito, sus movimientos débitos y créditos, y siempre hay un saldo de esa cuenta. Para el caso de los componentes del plan único de cuentas que vamos a ver en la actividad 3, ya vamos a ver de manera detallada cada uno de los elementos que componen cada una de las 9 clases de cuentas que tiene el plan único de cuentas. Aquí les comparto cuáles son ellas. La clase 1, activo; la clase 2, pasivo; la clase 3, patrimonio; la clase 4, ingresos; la 5, gastos; la 6, costo de venta; la 7, costos de producción y de operación; la 8, cuentas de orden deudoras; y la 9, cuentas de orden acreedoras. Para el caso de las evidencias de la actividad 2, entonces tenemos 2 evidencias. Una que es la prueba de conocimiento de la importancia de la contabilidad, y la segunda evidencia es el taller analizando la cuenta T.
La prueba de conocimiento, entonces aquí pueden ver cuando ustedes ingresan al enlace, allí está disponible desde el 9 de abril, que fue la fecha en que dimos inicio, hasta el miércoles 7 de mayo, que es la fecha en la cual finalizamos la formación. Quienes les presenten inconvenientes en el momento de presentar la prueba de conocimiento, recuerden que pueden volverla a presentar. ¿Qué hace el sistema? Él les permite volver a ingresar, volverla a presentar. Si ustedes la presentan nuevamente, él les va a guardar la calificación del intento más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que de 70 a 100 puntos ustedes aprueban la actividad. Si ustedes obtuvieron, por ejemplo, en el primer intento 60 puntos, volvieron a presentarla y ya obtuvieron 80 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema les va a guardar la calificación de 80 puntos, que quiere decir que la actividad fue aprobada. Las veces que ustedes presenten la actividad, ella siempre les va a borrar el intento más bajo y les va a guardar la calificación más alta. Si les presenta algún inconveniente el enlace de la actividad, pues pueden cerrar todo nuevamente. Si ingresan y les aparece que tienen un intento en curso, díganle continuar y vuelvan y la presentan. Una vez la presentan, pueden revisar por calificaciones y allí en calificaciones ella les va a mostrar la plataforma les permite evidenciar si les guardó la calificación de manera correcta. Entonces, yo les tengo habilitados intentos ilimitados pensando en que en algún momento puede presentar intermitencia, entonces para que no tengan inconvenientes y la puedan volver a presentar. El taller analizando la cuenta T, entonces este taller que nos indica, aquí les voy a mostrar cómo podemos realizar el taller. Para el taller, entonces dice, esta evidencia pretende que se participe y apropie las situaciones reales en las que posiblemente pueda tenerse en el escenario laboral. Usted como asistente contable de la empresa tiene como actividad comercial comprar y vender productos de panadería, realice las cuentas de las siguientes transacciones. Entonces, la primera transacción me indica, se consigna en el Banco Estatal 20 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese dinero para irlo a consignar? Entonces, fue un dinero que se recibió a través de la caja general. Entonces, vamos a decir que vamos a sacar ese dinero de la caja y lo vamos a llevar al banco. Entonces, de esta manera se debe realizar la consignación. Un débito debe, bueno, aquí creo que es 2 millones, son 20 millones. Un crédito de 20 millones y se saca de la caja porque debemos tenerlo, en alguna parte tenerlo, entonces lo llevamos al banco, lo sacamos de la caja. Se compra mercancía de contado, 100 cajas de margarina por 60,000 pesos cada una, entonces primero pues debo saber cuánto es el valor total, son 6 millones de pesos. Se compra mercancía, entonces adquirí una mercancía por valor de 6 millones de pesos y como se compra de contado, entonces tuve que haberlo pagado, lo saqué del banco, esos 6 millones de pesos. Se vende mercancía al contado por valor de 5 millones, entonces lo saco de mi mercancía, saco el valor de 5 millones y como lo estoy recibiendo de contado, lo recibo en la caja. Se compra mercancía a crédito por valor de 10 millones, entonces ese valor de 10 millones lo recibo en mercancías. ¿Qué debo hacer? Debo crear una cuenta por pagar a proveedores, entonces tengo una obligación por pagar de valor de 10 millones. Se vende mercancía a crédito al señor Alfonso Prada por valor de 2 millones, entonces la mercancía yo se la entregué al señor y creo un deudor o una cuenta por cobrar al señor Alfonso Prada por valor de 2 millones. Y se efectúa una compra por 10 millones, se paga el 50% del contado y el saldo un mes. La mercancía en total que se compró fue de 10 millones. Yo pagué el 50% que corresponde a 5 millones y tengo una obligación por pagar de 5 millones de pesos y de esa manera cuando ustedes miran el registro de cada una de estas transacciones, podemos ver que se afecta el lado débito y el lado crédito dependiendo de la cuenta y de igual manera si yo reviso y totalizo cada uno de los registros me deben dar sumas iguales. Ya en el ejercicio en el ejercicio 6 es donde vemos que afecta a 3 cuentas. ¿Por qué? Porque recibo una mercancía, que compro una mercancía, entonces entra a mi inventario esa mercancía, pero creo una obligación y adicional hice un pago. Entonces, por eso se hace el registro en 3 cuentas diferentes.
Y de esta manera se presenta la actividad que corresponde al taller analizando la cuenta T. Tenemos también que se realiza la venta de 3 millones, en donde se cancela el 30% en efectivo, el saldo en cheque. Entonces, lo mismo, estamos afectando 3 cuentas. La venta, que fue el total de 3 millones, recibimos el 30% que corresponde a 900,000 pesos y el cheque, que es una cuenta de deudores de 2,100,000. Para el taller de la actividad 1, quien aún no lo haya realizado, el taller de la actividad 1, entonces nos indica que debemos, a través de la actividad, identificar cuáles son los elementos necesarios para la constitución de una SAS. Entonces aquí pues les comparto unos elementos importantes que se deben tener en cuenta en el momento de realizar la actividad. También importante, en calificaciones, ustedes ingresan allí en calificaciones y pueden ver cada una de los espacios de las evidencias calificables. Cuando encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada, la letra D, que no fue aprobada, y si aparece en blanco, quiere decir que la actividad está pendiente por presentar. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. Ustedes pueden realizar 3 formaciones de manera simultánea. La próxima semana les voy a compartir unos enlaces que tengo de unas formaciones que son de bolsa corporativa del Centro de Comercio y Servicios. Quienes se quieran inscribir lo pueden hacer para continuar pues la formación complementaria virtual en el SENA. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. De igual manera, pues recordarles, todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. La próxima sesión que vamos a realizar va a ser el día 24 de abril. Oportunamente les estaré informando a través de anuncios el enlace para que puedan ingresar a la sesión. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Como aclaración para el desarrollo del taller de la actividad 1, de la actividad 2, recuerden que se debe presentar el taller, específicamente nos indica que deben estar representadas en cuentas T. Cada uno de los registros contables deben estar en cuentas T. Entonces, si se les dificulta de pronto realizarlo en el computador, pues pueden hacerlo a mano, le toman imagen y me lo envían, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que tengamos en cuenta que la actividad solicita que se realice el registro en cuentas T. Recomiendo que revises primero que todo el material de la actividad 2. Antes de realizar la actividad, pues debemos tener clara toda la información que nos brinda allí el material, que se denomina la contabilidad en las organizaciones. Una vez revisas el material, tienes que identificar que existen, como les indiqué en el desarrollo de la sesión, existen un plan único de cuentas, y ese plan único de cuentas tiene asociadas unas clases de cuentas. Para el caso del balance general, entonces tiene 3 cuentas, 3 clases de cuentas que son las que componen el balance general. Cuando realizamos registros contables, tenemos que identificar a qué corresponde ese registro. Si yo, como les mostraba ahorita en el ejemplo, si recibí un dinero que fue como parte de pago de una venta de mercancías, ese dinero lo recibí en mi caja y después lo llevé a bancos, ¿sí? Entonces, saqué, si yo vendí esa mercancía para poder recibir ese dinero, entonces tengo que decir que yo ese dinero lo tenía en mi cuenta de mercancías
tengo que sacarlo de las mercancías, pero ese dinero no me puede quedar volando, tengo que llevarlo a alguna parte. Entonces, ese dinero, ¿a dónde lo llevo? A bancos o a caja. Dependiendo del registro contable que vaya a realizar, de esa misma manera, entonces debo tener presente que debe afectar dos cuentas, debe tener afectación en dos cuentas, no puede tener solo afectación en una. ¿Por qué? Porque yo no puedo recibir el dinero y dejarlo como volando, o no puedo vender una mercancía o sacarlo de mis mercancías y después cuando vaya a mirar no tengo ese registro de mercancías y no puedo decir que vendí si no lo registré. Entonces hay que tener en cuenta qué registro es el que nos solicitan y de qué manera se ve reflejado en la contabilidad. Siempre debemos tener en cuenta que cuando hablamos de cuenta T, es porque afecta un movimiento en el débito y un movimiento en el crédito, uno o varios. Entonces, dependiendo del registro contable, asimismo se realiza la afectación a cada una de las cuentas. Pero lo importante es que debe revisar el material primero que todo y adicional, pues si quieres me escribes y les comparto más información a través de la cuenta T, de cómo se realizan los registros y cómo se puede presentar el taller. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Agradezco la participación y la puntualidad. La invitación a la próxima sesión que realizaremos el 24 de abril. Oportunamente les estaré informando. El horario establecido será el próximo jueves. Entonces, oportunamente a través de anuncios les estaré informando la hora de la sesión. Gracias por la puntualidad y participación y agradezco si nos vamos, por favor, retirando para poder generar el enlace de la grabación. Buen día para todos.